Son las 13:10 exactamente en toda la República Argentina y estamos a punto de hacer algo que no habíamos hecho nunca antes. Nos vamos a poner en contacto vía satélite. Mirá qué chetos que estamos. Quiero presentarles a un amigo. ¿Viste esa gente que se convierte más que en un amigo, un hermano, a pesar de la distancia, a pesar de la virtualidad? De hecho, les cuento que no nos hemos visto personalmente nunca. Siempre ha sido o por videollamada o telefónicamente, pero ¿viste esa gente con la que hay match? ¿Viste? Gente que pegás onda instantáneamente y que te entiende. La verdad que me parece súper valioso, así que quiero compartir con ustedes una charla súper interesante con el gran Marcos Bongarrá. Él es cineasta, fotógrafo, es un genio en muchas cosas. Van a ver la humildad que tiene porque él siempre dice que en realidad no sabe nada. Pero fíjate vos, ojo al parche, ¿eh? Así que vamos a estar charlando con él. Qué placer. Así que bueno, eche la presentación. Ahí vamos, a ver qué tal sale. A ver, bueno, ahí yo creo que estamos en vivo. Puede fallar, pero me parece que estamos en vivo. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar ahí y hacer el aguante siempre. Y aparte siempre estás escuchando el programa y me decís qué tengo que hacer para mejorar. Me encanta. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Todo muy bien, siempre es bueno charlar con vos. Nada, primeramente me molesta porque estoy muy entusiasmado. Y también viéndome por la tele y yo un montón, así que la voy a apagar y no voy a estar mirando el programa, voy a estar solamente charlando con vos. Ah, bueno, dale, mejor, no te mires, a mí me pasa igual. Es horrible verte, ¿viste? Es de terror ese. Es muy fuerte verse, sí. Sí. Pero bueno, nada, así todo, ¿no? Así son. Sí. Pero Marcos, un placer tenerte. Muchas gracias por tu tiempo. Y nos encantaría que vos le cuentes a la gente cómo te definís, qué es lo que vos haces. Que yo dije que sos cineasta. Me parece que lo define bastante bien, pero vos cómo te definirías. Quizás eso es el título universitario. Y en realidad, lo importante del sitio es que uno no es una de uno de los oficios para el que uno tiene que estudiar. Lo puede hacer cualquiera y muchos de los mejores cineastas han estudiado otras cosas, no han estudiado cine. Obviamente sirve un montón para poder llegar con un montón de herramientas, pero mayoría de las voy a hacerla aprendiendo y yendo a otros a hacerlas, practicándolas. Entonces la parte académica, de vuelta, sirve un montón si uno la puede tener, pero no es indispensable, no es un requisito como por ejemplo un abogado tiene sí o sí que tener porque debe cumplir con con ciertas normas y con cierto código y en este caso nada, el arte en general tiene un poco eso que puede ser, para algunos es absolutamente natural, y yo creo que todos tenemos igual, ¿no? La capacidad de cualquier cosa. Quizás hablemos hoy de fotografía y la fotografía tiene lo mismo. Uno puede no haber ido a ninguna escuela de fotografía y al saber trabajar un poquito con la cámara y aprender a través de internet, de YouTube, de lo que sea, después depende de uno. Y siempre, al final, el arte termina siendo eso, siempre depende de uno. Pero sí, no sé si soy cineasta, no sé si soy fotógrafo, tampoco me pienso fotógrafo, pero sí me pienso como alguien constantemente relacionado con la imagen, y pienso en imágenes y no, bueno, todos imaginamos, pero algunas tienen capacidad del pensamiento abstracto y se llevan mejor con eso, y bueno, nada, obviamente hay gente que se lleva mucho mejor con la escritura. La escritura para mí es mi segundo hobby más importante. Escribo mucho y he aprendido a escribir. Eso sí, también
he tenido buenos maestros, y de vuelta hay gente que nunca necesita un maestro y escribe bien. Yo creo que instruirse nos ahorra tiempo, porque algunas cosas toman mucho tiempo hasta que nos damos cuenta de que, lo podía hacer de esta manera, y a veces con algún buen maestro o maestra esos tiempos se acortan, y más la experiencia que puede incluir un maestro o una maestra, que, eh, que nos comparta o que nos muestre eh, algo sobre un escritor, o algún libro en particular que nos ayude. Me parece que eso de vuelta, la instrucción es clave, porque de vuelta nos va a dar un montón de cosas que de otra forma quizá no las tengamos, y quizá podamos hacer un montón, eh, pero la instrucción de alguien que ya lo pasó, ya lo vivió, ya lo entendió antes que uno, siempre, siempre facilita el viaje, y también nos genera nuevas preguntas, porque esa es otra cosa, qué preguntas van surgiendo. Y, y cuando uno más se interesa, lo más probable es que uno se dé cuenta de que cada vez sabe menos, porque se va dando cuenta lo grande que es cada uno de los rubros. Entonces, aprendí un montón, sí, y ahora me estoy dando cuenta de que es mucho más grande, y ahora me da la sensación de que sé menos de lo que pensaba. Y entonces, bueno, nada, trabajo, así que trabajo mucho con imagen, y entonces no sabría realmente cómo definirme. Ojalá eso fuese más fácil. Me gustaría que sea más fácil de escribirme. Pero básicamente lo que te mueve a vos, por lo que nos contabas de que te gusta mucho escribir también, me imagino que es como contar una historia, ¿no? ¿Va por ahí o no? Tu Sí, motor. yo creo que todos somos contadores de historias. Eh, y lo digo porque es como parte del ser humano. Eh, y aparte porque somos seres sociales, una de las cosas que hacemos es contar historias. Y a contar historia uno conoce qué es lo que le importa a quien cuenta la historia, de acuerdo a cómo cuenta la historia, qué es lo que le afecta, qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Eh, y la expresión, que básicamente el arte se trata de eso, de una expresión personal de algún evento, de alguna situación, de algún sentimiento, de gente a veces. Y entonces la, eh, el escribirlo lo que hace es racionaliza el pensamiento. Eh, y entonces muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, al escribirlas, las podemos hasta empezar a entender mejor. Y al entenderlas mejor, nos surgen de vuelta nuevas ideas, nuevas preguntas. Podemos empezar la asociación es bastante clave. Eh, y también está bueno encontrar un estilo, está bueno. Una de las cosas que se ha perdido es en realidad no sé cómo se llama en castellano, porque yo nunca tuve. En la secundaria no lo tuve, pero mis hermanos lo tuvieron, que es escritura con pluma. Eh, y, y, eh, y no es lo mismo. Porque nada, me meto en las cosas que me gustan, me meto mucho y empiezo a escuchar y a aprender y a leer. Y entonces, una de las cosas que pasa cuando uno escribe a mano es que uno le está básicamente dando órdenes al cerebro de lo que tiene que hacer. Cuando uno escribe en una computadora, uno hace la orden es mucho más corta, mucho más pequeña, más simple, y uno le tiene que pegar a una tecla, básicamente. Y cuando uno escribe, uno tiene que también pensar en quién lo va a leer. Y entonces tiene que ser claro. Uno piensa también en la belleza de las letras, y de, la, de lo lindo que es cuando alguien escribe lindo. Y que cada vez pasa menos, porque cada vez escribimos menos. Eh, y esas cosas a mí me interesan, porque también porque la imagen y la belleza es uno de los pilares de la cultura occidental. Entonces, en la escritura hay belleza, no solamente en lo que dice lo que está escrito, sino en cómo se ve. Y entonces,
También, obviamente, siempre hay que pensar en que sea legible, ¿no? En que hay alguien que lo esté mirando pueda entender lo que se dice. Porque uno puede ser muy artista, pero si no se entiende lo que dice, eh, al final no tiene valor. Entonces, pero, Tal cual, tal cual. pero sí, bueno, Y por eso es que muchos estudios dicen que cuando uno escribe a mano pasan otras cosas en el cerebro y se fija mucho más, ¿no? Y me hace pensar en este paralelismo de lo que dijiste, de que por ahí si no se entiende lo que uno escribe, como que se diluye por ahí el mensaje. ¿Y cuántas veces nos pasa, ¿no? Que hay películas que son artísticamente hermosas, pero que vos te quedás así como, no entendí nada, ¿viste? sí, la- las, las películas, hay películas que son malas. Pensemos que la mayoría de las películas son malas. Eso lo tenemos que tener claro. La gran mayoría de las películas son malas, no en Argentina, en todo el mundo. Eh, y son malas porque o no están bien actuadas o no tienen un gran guión. El libro de la película, el guión, es lo fundamental. Ningún actor puede mejorar un guión malo, eh, pero cualquiera puede destruir un buen guión también. Pero sin un buen guión, una buena historia, unos buenos arcos de conflicto y de solución eh, y de intención y de deseo o necesidad, eh, eso es muy clave. Lo que pasa con muchas películas, y por ejemplo, pensemos en Christopher Nolan, que seguramente muchos conocerán, que es quien hizo Interstellar o Batman, hizo la última trilogía entera de Batman la hizo él. Inception, que es una de las que hay, bueno, entran en lo que hacen básicamente, se fuerzan a entrar a los sueños. Eh, y él trabaja mucho con el tiempo y de hecho su segunda película se llamó Memento. Y en castellano no sé si se usa tanto la palabra memento, pero el memento es como lo que alguien se queda con algo de alguien que falleció. Un recuerdo de alguien que falleció. Y entonces, memento es de la historia de un muchacho que dice nos relata su historia y nos cuenta que su problema es que él no puede generar nuevas memorias. Y entonces se acuerda de cosas, pero si conoce a alguien, eh, no, a esa persona mañana no la va a recordar. Entonces lo que hace es, con una cámara Polaroid, una cámara instantánea, va sacando fotos y les va anotando qué es lo que le recuerdan o cómo se llaman y si, qué información tienen, porque él lo que está haciendo es buscando al asesino de su pareja. Y, y entonces empieza, y la historia está contada de tal manera que terminamos nosotros mismos confundidos en qué parte de la historia estamos, porque al estar mezclada, medio que terminamos sintiendo un poco como siente él, que se nos complica generar nuevas ideas. Y una de las cosas que hace Nolan en sus películas, que lo hacen los grandes cineastas, es que tienen diferentes niveles de profundidad. Hay un nivel más exterior, eh, que quizás para todos es entendible, eh, y que no tiene mayores dificultades, ¿no? Es una historia de alguien que, no sé, pensemos en Batman, es un chico que pierde a sus padres de muy chico y crece básicamente con el mayordomo eh, y tiene algunas experiencias y le tiene mucho miedo a los murciélagos y entonces se da cuenta de que tiene que vencer su miedo y enfrentarlo. Entonces empieza um, una historia de un chico que se tiene que convertir en adulto pero sin sus padres y, y se hace a fuerza del miedo y entonces como enfrenta el miedo y entonces empieza a enfrentar criminales y entonces hay un ida y vuelta entre la dificultad y la solución en las capacidades y en las historias personales. Y entonces, eh, eso es lo que vemos sobre la superficie, lo que puede ver cualquiera que no necesariamente entienda de cine y lo puede entender. Y después tenemos
dentro de esa misma película hay un montón a veces hay críticas a los sistemas, a veces hay críticas bueno, nada, al sistema político, puede haber críticas al sistema de ¿cómo se llama? Policial, porque si no creo que es la primera película, quien está a cargo de todo en la policía y un juez son los mismos que permiten que entre la droga, cosas que pueden sonar muy similares a hoy. Y entonces, bueno, nada, hay dentro de eso hay, por ejemplo, una crítica. Y después empiezan muchas muchas relaciones y asociaciones con literatura, con libros que son conocidos, con otras películas. Hay información y lo interesante siempre es pensar de qué se trata la película. Y entonces uno empieza a pensar de qué se trata. Bueno, se trata de un, por decirlo así, como le dicen los gringos, un vigilante, alguien que no es de las fuerzas policiales, pero que lucha contra el mal. Bueno, sí, esto es como lo obvio. Y ahí está el primer. ¿Qué es otra cosa? Y bueno, otra cosa es otra idea de qué se trata. Y se trata de justicia. Y entonces empezamos a pensar en justicia. Y se trata de una persona que también de dinero y como el dinero quizás los hace a mucha gente la hacen sentir todopoderosa o imbatible. Entonces podemos seguir indagando y siempre que pensamos, también una de las cosas que podemos pensar es que los que son presentados como villanos, ellos no se creen villanos. Nadie que es malo piensa que es el malo o dice yo soy el malo. No, piensa que lo que está haciendo es justo. Igual que nosotros podemos llegar a pensar que lo que hace Batman en este ejemplo es lo que está bien, es lo que es justo. Del otro lado hay un villano, nosotros le decimos villano, pero tiene una historia similar. Y pensamos en cuando hicieron la película Joker. Y Joker es una historia similar a la de Batman, de pérdida de un padre y de tener que crecer con una enfermedad mental y sin tener reales soluciones para un montón de cosas, y cómo ese personaje termina siendo lo que nosotros definimos como el malo. Pero él no se entiende como malo, él está buscando justicia, y él está buscando que encontrar a su el que cree que es el padre. Y entonces hay un montón de ideas que nosotros generamos, pero desde los personajes muchas veces tienen han vivido las mismas situaciones, pero las han llevado adelante diferente. Y nosotros podemos entender y entender cómo hay gente que atraviesa situaciones y tiene un pensamiento de la vida muy positivo, y hay otras personas que pasan las mismas situaciones y tienen un pensamiento de la vida negativo. Y en algún sentido lo que hacen las películas es eso, mostrarnos que al final depende de nosotros. Y bueno, nada, yo tengo mellizos y mis hijos crecen bajo casi las mismas condiciones, pero cada uno decide y define cómo va a enfrentar lo que viene. Uno es muy meticuloso y muy perseverante, y el otro es más menos enfocado, pero quizás tenga más creatividad. Y entonces cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y me parece que de vuelta que el cine hace eso y tiene varios niveles sí, varios niveles Como de interés abstracción, como niveles de mensajes uno arriba de otro, y por ahí no vamos a entender todo. Es muy interesante. Sí. Y me encanta charlar con vos, Marcos, y siempre lo que vos me vas diciendo me hace pensar otras cosas, miles de otras ideas. Y por ejemplo, estaba pensando en esto
que pasa hoy y que no pasaba tanto antes, ¿no? Que antes el protagonista tenía que ser bueno, el más bueno del mundo, y el antagonista tenía que ser malo, malísimo. Pero hoy en día como que esos roles han cambiado al punto de que el protagonista puede ser malo, ni siquiera que nos caiga bien, ¿no? Sí, el, hay algo que tienen las películas que dentro de los primeros 5 minutos, uno como televidente, como audiencia de la película, eh, tiene que enternecerse por alguna forma con el protagonista. Y entonces una de las cosas que pasa es que hay como, no sé si decir reglas, pero hay formas de alcanzar eso. Con Batman, por ejemplo, un niño pierde a sus padres, ve cómo a sus padres los asesinan a la salida del teatro. Y eso para cualquiera, para cualquier niño sería traumático y para cualquiera en la sociedad les significa una empatía instantánea por el niño, porque nadie querría pasar por eso y entiende lo que debe poder sufrir ese chico. Entonces, la empatía es la clave para uno, eh, para que el público lo entienda como el protagonista y el bueno. No voy a quitarlo de el bueno, porque por ejemplo podemos pensar en Breaking Bad. Breaking Bad, lo que pasa es que en el primer episodio lo que nos dicen es que él tiene un cáncer y va a tener que empezar un tratamiento. Y, y entonces es imposible no empatizar. Empatizamos con cualquiera que conocemos que haya atravesado eso. Mi padre mismo tuvo leucemia, entonces es muy difícil no empatizar. Entonces fácilmente uno se pone del lado del protagonista. Eh, y entonces esa es una forma muy interesante, lo de la enfermedad, lo de una muerte cercana. Eh, la otra cosa que pasa es alguien que cuida de otro, alguien que cuida de una persona o alguien que cuida de un gato, de un perro, de plantas. Lo vemos, por ejemplo, en una película que se llama El Profesional, eh, o León, depende de cómo la encuentren, pero es Jean Jean Reno, es un asesino a sueldo. Y nosotros lo arrancamos y lo vemos volver a su casa habiendo, eh, habiendo asesinado a quien tenía que asesinar, y vuelve y él riega las plantas y toma leche y uno se da cuenta de que esta persona no tiene realmente eh, cualidades humanas. Y eso a uno lo increíblemente lo relaciona con la persona. Y si no me equivoco, creo que tiene un pajarito también. Eh, entonces, esto de la enfermedad, de cuidar a alguien, de ver cómo a un niño le matan a sus padres, directamente nos relaciona, nos hace empatizar y nos pone al lado del protagonista. Después, por ejemplo, en Breaking Bad lo que pasa es que él dice, bueno, lo que tengo que hacer es, si yo me muero, y él, perdón, otra cosa que pasa con él es que él tiene un chico con una discapacidad física. Y entonces, eh, nada, tiene una dificultad mayor. eh, y entonces él empieza a pensar en cómo va a ser cuando él no esté. Él quiere asegurarse que su familia tenga suficiente dinero para subsistir. Y entonces, claro, eh, nada, en el primero, el segundo quizás, creo que es en el segundo episodio, ya vemos que él va con su cuñado a ver una redada en una casa de un vendedor de drogas. Y se da cuenta que reconoce al vendedor de drogas que se escapa por uno de los techos y que era alumno de él, porque él enseña en una escuela, enseña química. Y, y entonces, bueno, nada, es muy fácil relacionarse con alguien así y después él se convierte en el malo, pero nosotros ya estamos invertidos en su vida, ya estamos del lado de él, aunque lo más probable es que ninguno de nosotros haga lo que está haciendo él, pero
pero ya estamos en el baile y estamos con él y queremos que le vaya bien. Esa es otra cosa. Y bueno, nada, y entonces, por ejemplo, entre las cosas que pasan y hablamos de metamensajes, él empieza a hablar de, cuando están dando su clase, una de las primeras escenas, si no es la primera, cuando está dando clase en esta secundaria, empieza a hablar de cómo eh, empieza a hablar del cambio de la materia y de cómo el fuego cambia la materia y genera una explosión y todo es materia y cómo todo se transforma y nada. Y la explicación que da es exactamente lo que está pasando, no solamente dentro de su cuerpo, sino lo que él está dándonos una idea de lo que va a pasar a través del tiempo, que es que él se va a convertir en un fabricante, en un creador, casi en un artista de la creación de metanfetamina, que es a la vez es es una epidemia en Norteamérica. Entonces, ¿cómo nos podemos ver del lado de él? Bueno, a través de eso, a través de su enfermedad. Después pasan un montón de cosas y entendemos por qué también él se podría haber enfermado, pero todos estos niveles de cosas nos hacen empatizar con él, con el protagonista y que lo damos como el bueno. Eh, y después, lo que pasa es que justamente en Breaking Bad hay gente más mala que él, casi, por decirlo de alguna forma. Hay asesinos y hay gente nada, que mata por nada. Y entonces no sé, pensando en que el villano era malo, y en realidad nosotros seguramente conocemos gente que no es, que podríamos definirla como mala, pero esa gente no es siempre mala y no actúa como mala todo el tiempo, no insulta a los demás todo el tiempo y no se comporta mal con todos, no, justamente lo difícil de eso es que al actuar como todos, uno no se da cuenta que es malo. Y son malos en las cosas más grandes, en las cosas chicas del día a día, no se da cuenta uno. Y en las películas cada vez es más así y es más sutil el villano, el malo, le estamos diciendo el malo, porque necesitamos una fuerza contraria, obviamente, para el protagonista. Y entonces, por ejemplo, volviendo al caso de Breaking Bad, él no solamente tiene su dificultad económica, sino tiene el cáncer. Y entonces empieza a hacer el tratamiento, que es una dificultad tremenda para cualquiera, obviamente, mientras está intentando hacer algo que es terrible, que es esto, la fabricación de drogas, para lo cual no está preparado, porque no es, por lo menos como lo muestro, no es tan fácil hacerlo y requiere un montón de elementos y cosas y ciertamente mucho prueba y error. Y nosotros estamos con él mientras hace el tratamiento y también estamos con él mientras está haciendo metanfetamina. Entonces ahí hay como una línea que nosotros ya cruzamos desde el primer momento y nos quedamos con él. Pero sí, el villano no es tan diferente al héroe, digamos, porque se comporta como una persona normal, digamos. Es una persona normal, de hecho, pero que las circunstancias lo han convertido o lo han hecho pasar por muchas cosas pero de vuelta, el villano decide ser villano. Decide ir a hacer lo que le parece correcto, pero es de vuelta, siempre es una decisión para el héroe y para el villano. Pero bueno. Y es interesante porque es como que son cada vez más realistas los personajes, ¿no? Porque de hecho todos tenemos esos grises, no somos ni tan buenos como muchas veces nos vendemos, ni tan malos, sino que tenemos un poquito de las dos, ¿no? Y me encanta, Marcos, es muy interesante escucharte porque en primer lugar ya nos diste ganas de ver Breaking Bad, siempre con ejemplos concretos, me encanta, y a veces te cuesta como formular lo que nos querés decir, pero es justamente eso se justifica en que vos estás pensando en inglés. Porque vos viviste muchos años afuera, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, yo no lo justificaría de ese lado.
yo le puedo dar un lugar a la dislexia también, sin problemas. Eh, Interesante. no, digamos, debería quizás fijarme si tengo esa dificultad. Pero sí, un poco sí, o bastante sí, porque hay muchos de los ejemplos que doy son, por ejemplo, Breaking Bad yo la vi toda en inglés. Claro. Y las Y por películas ahí, las miré en y por inglés. ahí lo dirías con una palabra que la estás pensando en inglés, pero estás doblemente pensando para traérnosla al español, ¿o no? Claro, un poco así es. Pero obviamente me da vergüenza no tener la facilidad para expresarme, pero es, a veces me puede pasar si tengo que decir algo en inglés que en realidad es en castellano. Si tengo que hablar de algo de la cultura nuestra con alguien en inglés, tengo que recurrir y es posible que el rígido nada, me juegue una mala pasada, entonces tardo un poquito. Eh, pero sí es verdad que me cuesta hilar frases sin tener que pensar o pausar mi voz. Así que sí, es real. Pero para mí re perdonado porque es por lo grosso que sos, no es por... Me gustaría, me gustaría pensar, me gusta como pensás vos, pero pero no estoy seguro que eso se alinee totalmente con la realidad. Seguramente hay un poco de eso, eh, pero no todo. También yo leo bastante, no todo lo que querría, eh, pero la mayoría que leo en inglés. Eh, Qué bueno. y eso no, eso es, en realidad yo lo pensaría como algo que no me ayuda eh, no me ayuda en esto de poder hablar fluido y, y Porque poder. vos pensás en... Es como que tu cerebro está dividido, digamos. Sí, en realidad, igual, de cualquier manera, yo, digamos, hablo inglés y ya a esta altura del milenio, es casi una lengua que debería ser, y yo motivo a todos los chicos que tomen tus clases de, de sí o sí sumergirse en inglés, porque les va a abrir puertas en todo el mundo. Eh, y, y les va a permitir también consumir un montón de cosas, no necesariamente pensando en cine, pero muchas cosas de varios países primeros se traducen al inglés. Es quizá uno de los primeros idiomas, también porque es mucho más fácil. Eh, el castellano obviamente hay de todo, pero en inglés siempre hay mucho más. Y, por ejemplo, alguien que está estudiando ciencia, alguna de las ciencias, eh, seguramente tenga más herramientas en inglés. Eh, y de vuelta, obviamente hay muchas cosas que van saliendo y se van traduciendo y ahora con la IA todo se hace un poco más simple. Eh, pero en la comunicación diaria, eh, la, la posibilidad, la capacidad de poder comunicarse directamente con alguien en otro idioma facilita mucho. Habiendo dicho esto, no tanto en Sudamérica, pero en lo que es Europa y en lo que es eh, África, la gente habla varios idiomas, no dos. Y posiblemente en África, francés seguramente hablan en un montón de lugares, eh, justamente por bueno, mucho de la colonia. eh, y en algunos lugares se habla bueno, inglés, seguro que se habla en Sudáfrica, obvio. Afrikaans se habla ahí, pero por ejemplo, se habla en español, se habla en Guinea Ecuatorial. Eh, y, pero es el único país de África. En cambio, si uno habla francés, uno puede ir a África y sabe que en un montón de países puede hablar. Pero la realidad es que la, por ejemplo, India es el segundo. India en realidad tiene los, el idioma de ellos, el nativo y el inglés, porque fueron colonia inglesa por tantos años. Entonces yo, eh, hablando de los idiomas, yo motivo a tu audiencia, más que nada a los chicos, eh, porque les va a abrir puertas, los va
nunca les va a hacer un peso hablar inglés. Nunca va a ser peor. Uy, habla inglés, entonces bueno, está. No, el inglés siempre va a poder multiplicar y facilitar. Se dediquen a lo que se dediquen. Realmente, aún si trabajan en turismo, por ejemplo, van a venir turistas y lo más fácil es hablar inglés. Y Sí, entonces, y pero aparte bueno, está buenísimo que hoy en día tienen muchas más facilidades de las que teníamos por ahí antes, ¿no? Hablábamos con un profe de inglés en el programa pasado, Francisco Vergara, y él decía que qué bendición estar hoy con Internet, y es una facilidad increíble para aprender idiomas, ¿no? Y mejorar la fonética, cosa que antiguamente no pasaba. La verdad que excelente. Y Marcos, aprovecho y ya que te tenemos, yo te quiero hacer una pregunta, te quiero poner incómodo. Eh, ya que estábamos hablando de los villanos que ahora por ahí son protagonistas, viste que pasó, por ejemplo, en la serie argentina El Encargado. Yo quiero preguntarte si viste la película Homo Argentum y que nos cuentes qué opinás de la película. Para la gente que por ahí no la vio o no sabe, es una película episódica, algo similar a lo que pasa con Relatos Salvajes. O claro. sea, como que está compuesta de pequeños cortos. Pero me encantaría tener tu opinión de esta peli. Te voy a defraudar, porque no la vi. Eh, Ah, Todavía no la vi. No, vi que está en la plataforma. No tengo, la única plataforma que yo que tengo es Disney y apareció eh, y me dio la misma sensación. Lo que pasa con no sé si querías hablar de algo específico o querías hablar de la idea de hacer varios cortos. ¿Y qué querías pensar? no, yo quería tu opinión respecto de la película, que si te había gustado o no, pero si querés te cuento un poquito de qué se trata. No, no, pero sé un poco de qué se trata y entiendo que serían diferentes personajes de diferentes hombres argentinos expresados en situaciones. Y eso es lo que tienen los mucho de lo que hacen, a ver, los directores de esto. eh, Uno es Duprat, el otro no me acuerdo cómo se llama, que son los mismos Con directores de los Con mismos del encargado, sí, los sí. mismos del encargado. También hicieron una con Brandoni y que estuvo De Niro haciendo algunas cosas. Claro, me Y encantó, eso sí me encantó, ¿eh? hay algo del costumbrismo eh, que me parece a mí que es muy porteño, pero está como se lo aplica como que es todo argentino. Y en realidad para mí hay como una exageración de los personajes. Eh, y también, y esto me parece que tiene mucho que ver con que ahora todos tenemos una cámara en el bolsillo. Entonces en el celular la gente se acostumbró mucho más a estar frente a cámara. Eh, para mí esto es muy contra mi natura, porque yo me dedico a estar detrás de cámara, porque a mí normalmente me da pánico, pero me acostumbré tanto a hacer Zooms o Meets, como en este caso, que como creo que un montón de gente lo ha hecho, me cuesta menos. Eh, y hay alguna gente que encuentra en grabarse, filmarse, eh, nada, y puede desarrollarse mucho mejor frente a una cámara. Y entonces me parece que hay mucho de esto tiene que ver con ese, no es que no sea realidad, son personajes que podemos conocer, son personajes que podemos ver por la calle. Eh, Son 16 personajes son los que hace él, Sí, creo que son 16. claro. Eh, A mí lo que me pasó es que muchas de las historias es como que arranca y no termina, ¿viste? Entonces como que me quedaba esperando un poco más, como que se planteaba la idea. Yo como arte no lo puedo criticar porque el arte es hermosa y no se puede decir está bien, está mal, y yo realmente valoro y admiro a la gente que tiene toda la maquinaria para poder hacer una película, pero por ahí me pregunto, ¿por qué una mirada tan negativa? Porque es como que siempre mal. Lo siento así, me pasa con el encargado también, ¿viste? Como que todos son malos, siempre la naturaleza es malo, malo, ¿viste? Todo negativo. sí, Yo lo sentí así. mira, lo bueno es aburrido.
digo, lo digo, no es porque yo sea que entienda tanto, pero esto lo ves, eh, sí, Claro, lo el bueno no personaje vende. sí, exacto, el personaje del encargado, de Liceo, eh, que de hecho yo paso todo el tiempo paso por el edificio donde lo grabaron en Belgrano. Eh, él actúa un poco como decíamos, él se presenta como un tipo súper bueno, ¿se entiende? Con todos es bueno, con el único que se muestra y que tampoco, que lo esconde bastante, pero lo insinúa mucho, es con el personaje de Goiti. Que el personaje de Goiti se da cuenta que es un farsante, el encargado. Pero todos los demás no, todos los demás, si él los trata bien y los ayuda y no, eh, pero él lo que tiene en mente lo tiene clarísimo, y a él no, de él no se van a deshacer. Y entonces, y ese es un personaje, perdón, el del encargado, es un personaje muy conocido acá. Y lo que utilizaron es la imagen de alguien, perdón, me refiero a Buenos Aires, que hay tantos edificios, obviamente en todos lados hay edificios. El personaje del encargado en Buenos Aires y Gran Buenos Aires es como un personaje muy conocido para la gran mayoría. Después, por ejemplo, me decís, che, pero yo vivo en Calafate y acá casi no hay edificio y no hay encargado. Entonces digo, claro, no es no es argentino el encargado, es muy de metrópoli, Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Obviamente hay un montón de ciudades grandes y todas tienen edificios y todo, pero pensando en el personaje que es, que en realidad es un chanta y engaña, ese personaje tiene mucho de porteño en su forma. Y entonces, nada, y yendo a lo que vos hablabas de que te deja un gusto a nada. Los, los, los cortometrajes son eh, pequeños conceptos, no terminan siendo, no son una película corta. El cortometraje es una fracción de una situación, eh, y entonces eh, es normal que uno se aburra. Lo que sí puede pasar es que la mayoría de los cortos son malos. Eh, Mucho más que las películas. Eh, y entonces, nada, yo he visto mucho cortometraje porque he ido a mucho festival. Me cuesta un montón ver. Lo que sí pasa es que al ser cortitos, uno dice, bueno, ya pasó, ahora viene otro. Y le presta mucho más atención quizás a la producción, al sonido, eh, Claro. a las Y actuaciones. ahora yo te digo que ponerle con Relatos Salvajes no me pasó lo mismo que con esta. Yo sí sentía que tenía sentido y que estaban conectados de alguna manera las historias. Sí, pero también son lo que hacen, lo que pasa con los cortometrajes es que da por sentado que vos conocés al personaje. Vos haces hay un estereotipo del personaje que lo entendemos. Pensamos en Relatos Salvajes, pensamos en la pelea que tiene Subaraglia con el señor del 504, que termina siendo una avalancha que se empieza a hacer cada vez más grande. Empieza con una pavada y termina nada, con una violencia extrema. Y entonces, pero lo que pasa es que conocemos a alguno de estos personajes. Y entonces no necesitamos que nos cuente que le pasó algo. No, porque no necesitamos una historia previa o hacernos, eh, o empatizar con ellos. Eh, en ese lado uno empatiza por el lado del que le parece que tiene razón. O alguno no entiende, o te pasó eso. Entonces, capaz que eso es lo que está bueno. Después pienso en, no sé, en el avión. Lo del avión, Es mi es una favorita, esa situación. fue mi favorita. Claro, claro. Entonces hay mucho de estos son como si fuesen chistes.
tienen una premisa y un remate. Y al haber sido, fueron menos, ¿cuántos fueron? ¿Qué son? ¿4 en total? Ponele que sean 8, ponele, con toda la Son furia. 8 en relatos, ¿sabes que son 8? Sí, Sí, tanto. o un poco menos. Pero sí, es lo que vos decís, como que estaba la premisa y el remate. En cambio, en Homo Argentum pasa que está la premisa y ahí muere, digamos, ahí se acaba. Es como que estaba vago el escritor del guión, me parece. Sí, a mí me parece que por lo que yo escuché de Francella, le había interesado poder hacer diferentes personajes siendo el mismo. Y eso para un actor debe ser muy divertido. Debe ser muy divertido y aparte le debe dar un montón de nuevas ideas y herramientas y capacidades y puede destapar un montón de cosas. En lo que pienso es que es muy probable que con historias de 5 minutos eh, sea difícil eh, tener un tremendo eh, guión, digamos, porque tenés que escribir cada guión por sí solo, que tenga un arco, un arco de interés de alguna problemática y una solución o un remate, que es en realidad mucho lo que pasa con los chistes. Un setup, una preparación, un poco como hace en un partido de vóley el central, no sé si se llama central, pero se llama setter en inglés, que justamente es el que setea la pelota, el que deja la pelota en el aire para que venga uno que normalmente es uno o salta mucho o es muy alto y pueda rematar. Y entonces están esas dos cosas que quizás en un cortometraje no estén o no tengan remate. Y nada, todo eso requiere un montón de trabajo poder hacer un guión eh, que tenga todos estos elementos. Y que hacer tantos requiere también que, eh, porque un corto requiere la misma capacidad, la misma cantidad de gente que un largo, en términos de todo lo que es producción. Eh, y lo único que puede pasar es que quizás necesiten menos gente en la escena, ¿se entiende? Pero al fin del día hicieron una película con todos 16 personajes diferentes. Debe haber sido un trabajo eh, complejo, porque tampoco son, aunque parezca que son cosas que se hicieron en 5 minutos, se tarda mucho tiempo en hacer eso. Claro, Eh, no, no, seguro. Y de todas maneras, mi crítica a la película no es buena o mala, sino más bien de lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿viste? Cuando la veo. Por ahí lo que me termina dejando, porque vos decís Homo Argentum, es como que nos va a definir a los argentinos, es lo que uno interpreta del título, y finalmente te deja el sabor de que los argentinos son todos malas personas, ¿viste? claro, sí, Entonces, no me identificó, digamos. sí, yo creo que no es un documental. Ahí está. Es de la misma, yo me acuerdo cuando salió justamente El Encargado y y los encargados de acá hicieron un comunicado Se quejaron, y sí, se sí. quejaron. En otro momento habían hecho una serie de un pastor Claro, que con Peretti era, sí, sí, me acuerdo. claro, la Asociación Argentina de Iglesias sacó un comunicado también. Y en realidad no tiene nada que ver, son personajes que funciona el tipo de personaje para la historia que se quiere contar, pero no es que piensan que todas las personas son así. Claro, no Eh, es la realidad, o sea, lo estamos mirando mal, digamos. sí, porque de vuelta, no son basados en historias reales, por Claro, decirlo de alguna forma. Tienen cosas de la realidad que están buenas y están expresadas de una forma artística para que tenga el efecto que quieren. Eh, la realidad es que si se cuentan historias como las que pasan normalmente o como las que se pueden contar, no sé si sería tan divertido. claro, Entonces se cuentan cosas que tengan un golpe de efecto. claro, Eh, es cierto, es verdad. Si no, no iría nadie al cine. Totalmente.
Totalmente. Y ya que estamos con esto de ir al cine, vos sabés que Matt Damon y Ben Affleck han lanzado una nueva película en Netflix y estuvieron Sí, haciendo unos comentarios muy interesantes y Matt Damon hablaba, por ejemplo, de que las plataformas obligan a que el formato de la película sea distinta porque la gente por ahí la ve con el teléfono en la mano, entonces dice, a los 5 minutos tiene que haber una explosión, esa fue una de las cosas que dijo, y la otra es que tenés que ser muy reiterativo en el argumento porque a veces el tipo estaba mirando el teléfono y le tenés que volver a explicar lo que pasó. ¿Vos sí. qué opinás de esto? Yo creo que hay, bueno, primero tenés que saber dos de las personas que fundaron Netflix, eh, uno era nieto de Freud, del padre de la psicología o del psicoanálisis, y el otro era nieto de uno de los propagandistas del comunismo. Estamos hablando de gente que ahora tiene 60 años, ¿no? Entonces son gente que entiende el efecto que el mensaje tiene en la gente, ¿no? Y yo, es posible que todo eso pase, es muy probable que sea verdad, no tengo dudas de que es verdad. Lo que sí digo es, cuando uno hace algo eh, y cuando crea algo, no puede estar pensando en qué hace la audiencia o qué le va a parecer a la audiencia. Uno tiene que hacerlo porque tiene convicción de lo que está haciendo está bueno, y le tiene que gustar a quien lo hace primero. Porque esto de tener que acomodar las historias para que lo puedan entender, entonces tendrían que realmente conocer a toda porque mucha parte de la audiencia seguramente las mira con atención. Eh, y entonces también en algún sentido, ellos piensan que la gente, no sé si tonta, pero que no le importa lo que están haciendo. Y, y de vuelta, no quiere decir que eso no pase, seguramente eso pasa de que la gente está con el teléfono, eh, pero, pero sí yo diría que uno tiene, cuando uno hace algo, lo tiene que hacer por convicción, porque le gusta a uno. Cuando uno empieza a hacer para que los otros lo entiendan o para que los otros lo aprueben o para que los otros les guste, uno empieza a perder eh, mucho de lo interesante que tiene hacer todo esto, que es nada, la capacidad de poder expresar eh, lo que a uno le pasa, lo que a uno le gusta, lo que uno siente, las ideas que uno tiene, eh, lo que sea. O Claro. contar una historia con todos esos elementos. Pero yo creo que acomodar el mensaje para pensando en qué la audiencia, no estoy, o sea, el mensaje siempre se acomoda para una audiencia de acuerdo por ejemplo, al, a ver, el género, a la temática de lo que uno habla. Uno habla hace no sé, hace un documental de cambio climático y a los chicos más chicos no les interesa. Entonces puede hablar con científicos que hablen con un cierto nivel retórico interesante, con mucho lenguaje importante, y entonces, ¿por qué? Y porque la gente que lo va a estar escuchando, es la gente que le interesa eso, tiene cierto nivel educativo y puede entender de lo que están hablando. Eso yo lo entiendo desde ese lado, pero pensar que la gente está viéndolo de tal manera u otra y acomodar o hacer explotar cosas, si no funciona con la historia, no lo pongo. Pero bueno, de vuelta, Netflix mide, Netflix mide el éxito de todos los contenidos que muestra por cantidad de horas vistas. No importa si alguien lo miró 25 veces. Lo miden por millones de horas en vista. Entonces, bueno, este es el programa que más funciona. Esta es la serie que mejor están dando porque tiene 25 millones de vistas, de horas, perdón, vistas. Y, y entonces, nada, y capaz que se miraron, pasa mucho que se miran
y cuando sale la nueva temporada de, por ejemplo, Stranger Things, hay gente que no había visto ninguna y entonces empiezan a hacer las maratones de, um, de las temporadas pasadas. Entonces, de pronto, cuando sale una temporada nueva, muchas de las temporadas pasadas también suben en cantidad de visitas o de vistas, porque hay un montón de gente que se empezó a enganchar ahora y quiere llegar a la séptima o a la octava temporada habiendo visto todo lo anterior. Así que bueno, nada. Netflix busca golpes de efecto. Eso es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. Porque, bueno, justamente, y también por eso buscan lo que se llama IP en inglés, que sería propiedad intelectual, cosas que ya han funcionado. Y entonces van a seguir sacando Avengers y van a seguir sacando Batman y van a seguir sacando las cosas que ya funcionaron, las van a seguir rehaciendo y le van a poner un envoltorio diferente, pero van a seguir haciendo lo mismo. Marco, la verdad que un placer haberte tenido, me encanta. Yo seguiría hablando 2 horas más con vos, no tendría problema, pero me imagino que tu señora ya está con el puchero, te está haciendo señas, ya venía a comer, Yo tengo que hacer de Uber como casi todos los días, y entonces tengo que cumplir con uno de los chicos que está haciendo pretemporada de tenis y lo tengo que llevar. Así bueno, un cariño muy especial para los Melli y para tu señora esposa también. Bueno, les voy a pasar, les voy a decir. Y para despedirnos, ya te dejo libre, ya las 14:06 minutos ya. Tenemos 10 minutos más. Dale, un ratito más. Y aprovecho y que nos cuentes un poquito. Se estuvo casando nuestro amigo Joan Lescano y Malena Sinsodio. Y vimos que estabas ahí como oficiando. Yo no sé si los casabas, qué era lo que hacías. Vos sabés que acá en Radio Remolacha no hablamos ni de religión, no nos gusta entrar en esos temas, pero sí creemos que la fe es importante, obviamente. Nos encantaría que nos cuentes un poquito de ese casamiento de gente tan linda. A ver, fabuloso, inolvidable. Nuestro amigo estaba impecable, y bueno, nada, y la novia está bien, las novias siempre están lindas. Muy lindo el lugar, la verdad que fue una noche fabulosa. Muchos, no sé, en realidad no sé a cuántos conoces de los que estaban, pero había muchos chicos, la mayoría de los chicos que estaban eran chicos con los que yo había trabajado, estoy hablando de amigos, y conocí un montón de la familia que no conocía, pero fue la verdad que una tarde fabulosa. No era mucha gente, era bastante poca gente, también lo aguantaron todos ellos el casamiento, así que se tuvieron que cuidar con los costos, pero bueno, súper lindo. Y yo hice, yo no diría que los casé, pero creo que fui útil para poder darles algunas palabras de cariño, de aliento, no sé si un consejo, pero quizás compartir un poco de lo que para mí es estar casado y lo que significa cuidar de otra persona y nada. Y nada, hablé bastante bien. Claramente se dan cuenta que no me cuesta hablar, me cuesta hablar bien, pero no me cuesta hablar. Pero fue la verdad que súper lindo, para mí un privilegiazo, y bueno, nada, pero sí nunca pensé que iba a estar en una situación así, y también lo hice porque la persona que había sido pensada para ese momento no quiso ser parte. Entonces yo, ¿cómo se llama? Porque para mí es un privilegio, más que contento de hacerlo, así que bueno, nada. Pero mirá qué loco, me encanta, porque los imprevistos no existen. Para mí esto estaba planeado así. ¿A vos te hicieron creer? No. Igual, de cualquier manera, hace mucho tiempo que nosotros, que digamos, hace un tiempo que lo hablamos. Lo que pasa es que él hace un tiempo sabía que esta persona no iba a ser parte,
pero fue la persona a la que y hubiese sido la persona a la que yo también hubiese elegido. No, no esa persona, pero digo, en este caso él quería un pastor y el pastor no accedió a hacerlo, así que bueno. Eh, yo de vuelta, privilegiado, contento, con tremendo honor, y así que lo hice muy, muy contento. No sé cuán bien lo hice, pero lo hice. Seguro que re lindo, seguro. Y aprovechamos a mandarle un saludito especial a Joan y Malena, que tengan muchas felicidades, que les vaya bonito. La verdad que en un mundo en el que cada vez se casa menos gente, yo celebro que ellos se casen. Es como un compromiso importantísimo. Y estoy seguro de que dijiste cosas muy lindas. ¿Nos querés regalar así como alguna palabrita para la audiencia? No, hablé de, porque lo pensé, tuve un par de meses de anticipación eh, y empecé a pensar algo porque era la gente que estaba, los amigos y las familias, era muy diverso. Había gente de Brasil, había gente de Uruguay, había gente de Córdoba, había gente de Tierra del Fuego. Y entonces quería tener algo que a todos les sirva o que los haga pensar. Y, y entonces empecé a pensar y dije, bueno, puedo hablar de alguna película, no sé, pensé en Casablanca y dije, no, bueno, no sé cuánta gente vio Casablanca, que no solamente es un clásico, es una de las películas más románticas que hay, pero dije, bueno, no, hay chicos y hay jóvenes, no lo vieron, y después pensé en el hijo de la novia, pero también dije, bueno, no, hay gente de afuera que no la vieron. Empecé a pensar en literatura, entonces, no sé, Cortázar, que vivía acá a unas cuadras, y dije, bueno, quizás Cortázar con lo que era Rayuela y con lo que es hoy Rayuela, digo, aún hoy, quizás podía funcionar. Y entonces fui pasando por algunas, eh, por diferentes artes y terminé en quedarme con el vino, que me parecía que todos podíamos entender y coincidir y saber de qué se trataba y la importancia que tiene eh, la uva y el cuidado de la uva y cómo el clima en el que crecen y el lugar en donde crecen es importante, pero más importante quizás es la mano que cuida de esas uvas y cómo eso se relaciona con la vida de pareja y las personas y cómo hay que prestar atención. Hay que prestar atención, hay que tener los ojos bien abiertos para poder eh, ver si le pasa algo, o sea, a la uva y hay que tener también los oídos muy atentos porque como la comunicación eh, es clave, eh, muchas veces nos damos cuenta de cómo alguien se siente por cómo llegan a casa. Pues los escuchamos desde un cuarto, escuchamos cómo cierran la puerta y ya sabemos, llegó con buen humor, llegó cansado, cansada, llegó de mal humor, algo pasó o viene de comprar. Entonces todos esos sonidos que tienen que ver de vuelta con tener el oído preparado, nos informan un poco de cómo está el otro. Y porque muchas veces el otro no está disponible o dispuesto a comunicar, por la razón que sea. Y entonces poder estar atentos a eso me parece que es importante y un poco compartí eso después compartí que lo busqué, que no sabía yo que la, la tradición de los anillos viene de Egipto, de 5.000 años antes de Cristo. Perdón, 3.000 años antes de Cristo. Y los hacían con hilo a, a los anillos. Y después esa tradición pasó ya en el segundo siglo, ya pasa a empezar en Roma, en el Imperio Romano, y después en la Edad Media ya se hace parte de la tradición cristiana y hoy ya es diría que es una idea común en la vida moderna, ya es una idea común y todos entienden de qué se trata, que es algo que no empieza y no termina pensando en el anillo. Eh, y la idea de pensar en un amor que justamente que no termine. Y así que me parece que
que fue, creo que fue fácil de entender, fue bastante fácil de explicar y de contar, y, y quizás tenía algo que a ellos les servía, y bueno, nada, y compartí un poco de eso. Qué hermoso. Bueno, Marcos, la verdad que un placer tenerte. Gracias de verdad. Me encantaría que vuelvas. Este programa está abierto para recibirte cuando vos quieras. Genial. Y sí, tenemos para charlar 2 horas fácil, ¿eh? Sí, nos quedan temas. Vos la hacés muy fácil, te digo. Yo hablo demasiado. No, pero siempre hay cosas interesantes, nos haces pensar, reflexionar. Está buenísimo, porque no es lo mismo cuando habla alguien porque habla a cuando alguien tiene algo para decir. Bueno, me alegro. Gracias, espectacular. Gracias, Marquito. Un gran abrazo y contanos cómo hace la gente para comunicarse con vos, si quieren contratarte para algo o hacerte alguna consulta. Yo estoy como Marc Bon, MARC B larga o N, Marco Bongarrá. También me pueden encontrar en Instagram. No le doy mucha, no subo cosas. En algún momento empecé a subir algunas cosas que me gustaban, pero no subo tanto, pero me pueden escribir por ahí sin problema. Para lo que sea, alguna consulta, alguna idea, lo que sea, no hay problema. Excelente. Bueno, Marquito, mil gracias, de verdad, gracias por tu tiempo. Un saludo grande a la familia y qué placer haberte tenido con nosotros. Un lujo nos dimos. Igualmente para mí. Así que cuando quieras, lo hacemos de vuelta. Dale, un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Un beso. Gracias. Chau. Chau. Bueno, aquí estábamos charlando con el gran Marcos Bongarrá. Qué placer tenerlo con nosotros. Pero la verdad, como les decía, como les contaba, es un hermano que me ha regalado la vida. Un verdadero placer. Y fíjate vos, qué interesante lo que nos decía. Charlamos de muchas cosas, ¿no? Pero me queda, por ejemplo, esto de que a una película, uno cuando la va a ver, tiene distintos mensajes, ¿no? Distintas como niveles de mensaje. Hay uno que es más la cáscara y que lo puede entender casi cualquiera. Pero aparte tenemos que tener una determinada apertura para poder recibir alguno de esos mensajes, más allá de que tenemos nuestras limitaciones y por ahí hay cosas que no las vamos a entender porque no tenemos una base cultural, o si la película habla de algo determinado y no lo conocemos, lógicamente no nos va a llegar, pero hay que tener una cierta apertura para poder disfrutar y entender lo más posible ese mensaje. Y me pasa lo mismo con Marcos, porque él nos transmite justamente distintos niveles de mensaje, ¿no? Y hablaba de una metáfora como lo era el vino y el cuidado que hay que tener para la uva. No, realmente súper interesante. Así que más que agradecido, gracias Marcos. Otro saludito especial le mandamos a Joan Lescano y a Malena, flamantes esposos que se han casado, los queremos mucho. Y ahí tenemos, a ver, en el chat un par de mensajes. A ver, dice Fabiana, dice, qué interesante, hay que instruirse, estudiar, esto nos abre puertas, nos posibilita conocer otros mundos y las preguntas que nos genere son el motor y la curiosidad para seguir buscando rumbos. Qué lindos ejemplos de grandes películas, viste cómo nos va llevando por distintas películas, series e historias. De cierto, generar empatía con los protagonistas es clave para engancharse. Porque nos toca fibras humanas, se entiende muy bien lo que explicó Marcos. Muy interesante la charla con Marcos, la verdad que para todos nosotros ha sido un placer. Gracias de verdad, Marcos, por tu tiempo y esperemos volver a tenerte con nosotros, pero un montón de cosas interesantes nos estuvo dejando. Yo creo que siempre está bueno aprender un poco de cine, de fotografía, y va en sintonía con lo que decía Norma y Jorge, ¿no? Que tenemos que alguna forma de arte o alguna manera de comunicar lo que tenemos adentro, porque si no lo convertís en arte, en pintura, en un grito, aunque sea, nos termina enfermando. Así que bueno, ya casi nos estamos despidiendo, mirá, son nada más y nada menos que las 14:19 minutos. Se ha hecho bien tarde, pero hemos sacado el jugo a este programa. La verdad que un lujo nos dimos con Marcos y también con el episodio número 4 de Con un pie en el estribo. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí del otro lado. Me despido con una frase. Dice, una persona que nunca ha cometido un error, nunca ha intentado algo nuevo. Y eso lo dijo el gran Albert Einstein. Así que nos vamos con esa frase
Una persona que nunca cometió un error, entonces nunca ha intentado nada nuevo. Así que no te sientas mal si te has equivocado. Seguramente es porque hiciste algo que vale la pena. Así que nos estamos despidiendo. Realmente un privilegio haber compartido con vos. Gracias Marcos, gracias a Norma y Jorge, y gracias a cada uno de ustedes que se conecta no solamente en vivo, sino también en diferido. Puedes ver a cualquier hora este programa. Escribinos en @remolachaet20, ¿sí? O a través de este video puedes comunicarte. No dejes de mandarnos tu mensaje, nos encanta saber de vos. Nos estamos despidiendo, entonces ha sido todo por hoy. Nos encontramos el lunes que viene para seguir haciendo Radio Remolacha de verano.